Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Juan Sebastián Cuervo Cárdenas. Voy a sustentar la guía de laboratorio número 3, correspondiente a la asignatura de microcontroladores. En este caso, el prototipo número 3. Voy a explicarlo, voy a mostrarlo. Prototipo número 3 del monitoreo ambiental de precisión en un cultivo de fresa basado en el microcontrolador Almega 328P. Bueno, como agenda tenemos el planteamiento pues, del problema para esta entrega, los objetivos, el desarrollo, el planteamiento como tal del problema que yo voy a solucionar, la propuesta de solución, el diagrama de bloques, diagrama de flujo, explicación de código, la muestra de interfaz gráfica en MATLAB, puesta en marcha y conclusiones. Bueno, como planteamiento en este caso, pues como veníamos realizando medición y visualización de variables, pero para este caso hay algo en particular, es que en esta fase de proyecto se usarán sensores digitales para las variables pues que se venían trabajando. Bueno, adicional se va a incluir el calendario digital por medio de un RTC, y adicionalmente para esto se debe generar el almacenamiento de estos datos en una micro SD, pues por medio de un módulo micro SD. Bueno, y adicional a esto hay que generar una interfaz gráfica en la cual se visualicen los datos y haya una interacción con un usuario. Bueno, como objetivos principalmente es diseñar e implementar un sistema electrónico basado en el microcontrolador Almega 328P, capaz de medir, registrar y visualizar variables físicas mediante sensores digitales, integrando un módulo de reloj en tiempo real y un almacenamiento en microSD. Bueno, complementando con una interfaz gráfica de usuario desarrollada en MATLAB para la monitorización en tiempo real a través de comunicación serial. Como objetivos específicos, pues tenemos el registro simultáneo de los sensores, pues también con el adicional que es la fecha y hora. Bueno, almacenarlos en una micro SD. También asegurar una correcta comunicación entre los módulos, y implementar y diseñar una interfaz gráfica capaz de evidenciar las variables ya pues para cada proyecto, y esto por comunicación serial RS232, perdón. Bueno, como planteamiento del problema, tengo que en mi pueblo, debido a mi situación familiar, nosotros realizamos cultivo de fresa y últimamente hemos notado en los últimos años se ha notado una baja en la calidad de la producción de la fresa, y creemos que es bastante responsabilidad de las variables ambientales que han ocurrido. Entonces, pues con respecto a esto, para esta etapa de desarrollo, la propuesta de solución es utilizar un sensor de HT22 que es digital, ya que tiene un gran rango de medida, además que tiene una precisión muy alta y pues es fácil de configurar. El sensor de humedad de suelo, en este caso voy a utilizar el mismo analógico, debido a que por presupuesto y pues también por facilidad no encontré uno digital que se acomode a mi proyecto. Continuamos con el microcontrolador Atmega 328P, que pues, está en la placa de Arduino, así como desde la primera etapa. Entonces continuamos, ya que ha sido bastante funcional y es más que suficiente para lo que requiere nuestro proyecto. Adicional, pues la propuesta para el módulo reloj va a ser un DS3231 que tiene comunicación serial por I2C, que esto nos permite pues tener todos los datos de día, mes, año, hora, minuto y segundo en tiempo real. Adicional tenemos el módulo micro SD que tiene comunicación serial por SPI, que nos va a permitir pues acondicionar una micro SD a nuestro proyecto y así almacenar los datos. Adicional a esto tenemos pues el programa de MATLAB que nos va a permitir diseñar pues nuestra interfaz gráfica. Bueno, como diagrama de bloques tenemos pues esta imagen en la cual tenemos las variables de entrada, que en mi caso son variables de humedad de tierra y de temperatura del ambiente. Tenemos el RTC, que va a ser el que nos va a indicar pues el tiempo real, pues sí, la fecha y la hora en la que nos encontramos. Como salidas tenemos la LCD, que me va a evidenciar tanto la fecha y hora como las variables de entrada, los valores de las variables de entrada, la temperatura y la humedad del suelo. Como salidas también tenemos la micro SD, que nos va a almacenar los datos que vayamos obteniendo pues a medida que pase el registro y la toma de datos. Y como salida también tenemos la interfaz gráfica, en la cual se va a hacer una interacción con un usuario y se le va a mostrar cómo se está comportando el campo, o bueno, el cultivo en ese momento. Como diagrama de flujo tenemos principalmente bueno, por facilidad. Bueno, aquí se puede evidenciar, tenemos como entradas la temperatura, que va al puerto 2 del digital 2, la humedad de suelo, que va al puerto analógicos A0, el RTC, que tiene comunicación I2C, por lo tanto pues es entrada por comunicación I2C. Tenemos como interrupción un timer de 4 segundos, salidas tenemos la LCD también por I2C y cuadrado C, la micro CD por comunicación SPI y la interfaz por comunicación RS232.
Bueno, inicialmente establecemos la velocidad de modulación de la señal, que en nuestro caso es de 9600 baudios. Iniciamos con leer el sensor de temperatura, pues, seguidamente el sensor de humedad de suelo. Tenemos aquí pues el acondicionamiento de nuestra señal analógica para convertirla a nuestra variable, al valor de nuestra variable en ese momento. Luego leemos pues el RTC, la señal que nos está entregando el RTC, la comunicación que tenemos. Enviamos los variables, los datos que tenemos, RTC, temperatura y humedad de suelo, a la interfaz. Mandamos todos estos datos para que se puedan visualizar en ese apartado. Adicional tenemos que enviar también los variables de fecha y hora o la RTC, la temperatura y la humedad del suelo a almacenar a la micro SD. Tenemos un delay de 2 segundos. Como timer, en el timer tenemos que vamos a tener todo lo de la LCD, entonces vamos a mostrar temperatura en la LCD, al mismo tiempo mostramos humedad del suelo en la LCD, esperamos 2 segundos y mostramos el RTC en la LCD, es decir, los variables, los datos de fecha, hora y hora. Bueno, después de mostrar el diagrama de bloques, de flujo, perdón, vamos con la explicación del código. En este caso tenemos el código acá, en el cual la idea es visualizar todos los comentarios, en la cual, bueno, tenemos librerías, pero pues esto no está comentado. Tenemos aquí la temperatura en el puerto 2, como lo vemos acá. Se define el DHT en el pin 2, se define la humedad del suelo para el pin A0, se define que RTC se empieza a leer por medio de la librería. Aquí adicionalmente establecimos la velocidad de modulación de la señal, en este caso 9600, y ahí iniciamos con nuestro bucle. Entonces tenemos que leer el sensor de temperatura, aquí en el DHT22 con la librería, leemos el sensor de humedad del suelo, también aquí con el pin analógico, y aquí tenemos el acondicionamiento de la señal por medio de pues estas librerías, pero así se realiza el mismo acondicionamiento que tenemos acá, solo que es una manera más sencilla. Y leemos lo que está en el módulo RTC, igualmente por librerías. Aquí pues tenemos aquí tenemos que mostramos ya la parte del timer, entonces tenemos que mostrar temperatura en la LCD. Después tenemos que mostrar la humedad de suelo, esta es la parte que corresponde a humedad de suelo, tenemos el delay de 2 segundos y aquí es donde mostramos la parte de fecha y hora ya como tal en la LCD, lo tenemos acá. Bueno, después de esto es como realizamos el envío de los datos a la interfaz, esto por medio pues, de la impresión en el monitor serial de Arduino. Lo imprimimos en el monitor serial y la interfaz desde MATLAB se comunica y extrae estos datos que se están imprimiendo en el monitor serial. Una vez enviado esto a MATLAB, tenemos aquí el envío de también los datos RTC, temperatura y humedad de suelo a la micro SD. Entonces aquí se envían todos estos datos a la micro SD para que sean almacenados. Y por último tenemos el delay de 2 segundos. Una vez explicado este código, realizamos la apertura de como tal nuestra interfaz gráfica, que en este caso tengo aquí el ejecutable. Procedo a abrirlo. En este caso se empieza a abrir. Bueno, aquí evidenciamos que la interfaz se nos ha abierto correctamente. Tenemos en este caso la interfaz, bueno, aquí el letrero de monitoreo de predicción de cultivo de fresa. Tenemos dos gráficas, una que es el porcentaje de humedad de suelo. También por otro lado tenemos la temperatura en un ambiente. En porcentaje de humedad de suelo tenemos un rango de 0 a 1, que son de 0 a 100. Y aquí tenemos un rango desde los 10 grados hasta los 50 grados. Apenas se inicie la toma de datos, se visualizan estos rangos. Igualmente tenemos una tabla en la cual vamos a ir almacenando y visualizando los datos tomados tanto de fecha y hora, temperatura y humedad de suelo. Van a ir almacenándose tantos datos allá. Tenemos tres botones inicialmente, un botón de inicio que cuando lo presiono empieza a recolectar datos. Cuando le doy parar, pues para la toma de datos. Cuando le doy exportar, exporta los datos en un archivo Excel. Vamos a desarrollar la puesta en marcha como tal del proyecto para la demostración física de este. Entonces, una vez estando allí, vamos a mostrar como tal el funcionamiento de la interfaz gráfica. Pues aquí tenemos el montaje físico. Tengo aquí pues la pantalla LCD donde me muestra temperatura y humedad del suelo y después de 2 segundos me muestra la fecha y hora del día, 26 de 11 de 2025.
en este caso son las 23:01 con 34 segundos. Podemos rectificar acá las 11:01 pm del 26 del 11 de 2025. Asimismo, pues tenemos aquí el sensor de humedad y aquí internamente pues ya tengo todo el sistema de cableado y demás. Aquí podemos ver el módulo de memoria micro SD, en el cual pues para extraerla y ahorita visualizar los datos que se van almacenando. Tenemos aquí pues este multímetro que va a ser mi referencia de medición de temperatura, que lo voy a ubicar acá justamente cerca al DHT22. Y aquí tenemos tres distintos niveles de humedad en la Tierra. Tenemos humedad pues muy baja, o casi que sin humedad, la Tierra sin humedad. Tenemos una humedad media y tenemos una humedad bastante alta aquí. Entonces pues vamos a empezar a visualizar tanto en la parte de la LCD como en la parte de la interfaz gráfica. Tenemos primero acá la humedad de una tierra seca. Vemos que es del 7% de humedad, bastante baja, y se mantiene en 7%. Vamos con ahora la humedad media. Visualizamos que es de un 63%, pero esta va a tender a bajar mientras se regula. Entonces, en este caso ya va en 62 y empieza a bajar. Y para la humedad totalmente alta, tenemos que la humedad es de 89% y empieza de nuevo a regularse, baja 86 y empieza a regularla hasta que llegue un punto en el que se estabiliza. Ahora vamos con la parte de temperatura, en el cual tenemos aquí unos hielos pues para tratar de alterar la temperatura en este momento que percibe el sensor. En este momento tenemos 20 grados en el DHT22 y tenemos en la termocupla o en el multímetro tenemos 17 grados. Estamos desfasados 3 grados. Entonces vamos a primero generarle frío. Bueno, en este punto ya logré ubicar como tal el hielo directamente sobre pues, la parte que es sensible a la temperatura. Entonces ya logramos ver que baja 10 grados. Al igual acá notamos que está en un nivel de temperatura casi similar. Entonces pues notamos que está funcionando bien el DHT22. Ahora vamos a realizar la prueba de calor. Bueno, entonces en este caso utilizaremos un cautín para incrementar la temperatura que percibe el DHT22. Bueno, pues en este caso ya podemos visualizar una temperatura de 39. Aquí pues la termocupla también alcanza casi los 40. Sí. Podemos ver, pues aquí llegó casi a los 40 también. Y pues bueno, ahí notamos cómo también funcionó. Tuvo un correcto funcionamiento para la parte de altas temperaturas. Bueno, para la parte ya como tal de la interfaz gráfica, aquí pues iniciamos el monitoreo de la toma de datos. Entonces pues aquí como tal tenemos la gráfica de humedad de suelo pues versus tiempo. Aquí tenemos la temperatura ambiente versus tiempo y tenemos la tabla donde recopilamos los dos datos de medición y además tenemos los datos de fecha y hora. Entonces, en este caso, al igual como con la LCD, podemos visualizar los datos. En este caso estamos de nuevo en la humedad de tierra más baja. Estamos notando que la humedad de tierra más baja pues está por debajo aquí de 20. Si visualizamos aquí en la tabla, visualizamos que está en 4, en 3%. Ahora si la aumentamos a la humedad de tierra media, vemos cómo aumenta aquí pues en la gráfica, cómo aumenta de una pues instantáneamente cómo aumenta el valor. En este caso está midiendo 61% de humedad, obviamente mientras se estabiliza. Y ahora para la humedad de tierra más alta, totalmente húmedo, podemos ver como aquí de nuevo incrementa la gráfica, como lo podemos ver acá, y al igual aquí en la tabla podemos visualizar humedad de suelo está correspondiente al valor que tenemos aquí en la tabla, que aumentó también. Ahora vamos con la temperatura. Entonces, de nuevo, bajamos la temperatura, en este caso tenemos 20 grados.
de temperatura ambiente, si yo con el hielo genero que estos grados pues bajen, vamos a visualizar este cambio también aquí en la tabla. Vemos que de a poco va a ir decreciendo, va a ir decreciendo de a poco el valor, y aquí en la tabla decrece temperatura a 17 grados. Podemos notar que aquí el valor corresponde, es bastante cercano, tanto en la tabla como en la gráfica. Y ahí va a ir disminuyendo. Ahora, si queremos aumentar la temperatura, de nuevo utilizamos el Cautín. Voy a aumentar la temperatura y vamos a visualizarlo también en la gráfica. Entonces, tenemos acá como la gráfica empieza a subir de a poco, y de nuevo acá los datos empieza a subir la temperatura a 16.2 y empieza a subir de a poco. 17, 18, aquí también empieza a subir la gráfica. Vemos cómo corresponden los valores tanto de la gráfica como de la tabla. Ahora igualmente aquí tenemos el botón de parar, paramos la toma de datos. En este caso ya no van a haber más tomas de datos hasta la hora 23:19:58. En este caso ya se paró la toma de datos y con este botón los puedo exportar. Entonces realizo la exportación de los datos, me los voy a exportar en un archivo Excel, y aquí notamos que la exportación fue exitosa. Notamos que los datos están acá, entonces están guardados en una tabla Excel y están correspondientes a toda la cantidad o sea, de la hora a la que lo tomamos. Podemos ver que desde las 23:17, 18, 19, las 23:19:58, los datos que tomamos. Ahora vamos a visualizar los datos en la memoria LCD. Aquí pues desconecto todo el sistema, puedo extraer la LCD acá, aquí está, y la voy a conectar al computador para visualizar los datos. Bien. Notamos que aquí está nuestra micro SD, abrimos el archivo y aquí de nuevo están todos los datos que ha tomado desde las 11:53 de la mañana, que es en donde he hecho pruebas, del día de hoy, el 26/11/2025, a las 11:59, hasta ahorita en la noche, que son las 23:52 del 26/11. Como conclusiones, entendemos que durante la práctica pues cumplimos con los objetivos planteados, que era manejar correctamente los sensores y el sensor de temperatura, más que todo de HT22, que tiene comunicación serial, además de los módulos RTC y el módulo de microSD. Pues también notamos que se establece una comunicación correcta con los protocolos I²C, el SPI y el R232. Adicionalmente, pudimos visualizar correctamente las variables en la interfaz gráfica, lo que nos permitió tener una claridad y una comprensión de mejor manera de estos resultados obtenidos, y pues adicional pues nos permite más adelante de poder trabajar de una forma más cómoda con este proyecto. Pues eso ya como conclusión. Muchas gracias por su atención, espero tengan un buen día.